Hola, soy Fernando Borges, traumatólogo del equipo de oncología ortopédica en el Instituto Traumatológico y vamos a hablar sobre tumores óseos benignos más frecuentes. A modo de introducción, los tumores óseos benignos son un grupo heterogéneo de lesiones que vienen de distintos orígenes histológicos. En general son lesiones raras y suelen ser asintomáticas, siendo la mayoría de las veces su presentación más bien un hallazgo imagenológico. Es importante reconocer que estas lesiones, para conocer el manejo, que puede ir de la observación, con lesiones que pueden resolver en forma espontánea, hasta algunas que necesitan un manejo ya más agresivo como una resección en bloque. En general podemos clasificar ciertos tipos como son los osteogénicos, cotrogénicos, fibrosos, pseudotumores. Los tumores osteogénicos serán motivo de otra presentación, así que nos enfocaremos en los restantes. Vamos a partir con el osteocondroma, que es un tumor benigno de los más comunes. Es un tumor de origen cartilaginoso y que se produce por la migración de cartílago de crecimiento a nivel de la metáfisis, ¿ya? En general se presenta en metáfisis de huesos largos, que puede ser la femorostal, la tibia proximal y el húmero proximal en mayor medida. Eh, en general, el 85% de las veces se presenta en forma solitaria, y el otro 15% puede estar asociado, son osteocondromatosis múltiple, que puede estar asociado a una exostosis hereditaria múltiple. Bien. En general se puede presentar o más bien asintomático o si es que presenta algún tipo de sintomatología se puede sentir alguna masa indolora presente más frecuentemente durante la primera o segunda década. Eh, Sin embargo, de acuerdo a la localización que tenga este tumor, puede ocasionar dolor mecánico al roce con cierta estructura, como puede ser, por ejemplo, en la rodilla. Estos tumores en general pueden tener como dos formas principalmente. Pueden ser sésiles cuando presentan una base ancha de implantación o pediculados cuando la base es más bien angosta, ¿ya? Estos son tumores que en general están recubiertos por un capuchón, una capa de cartílago en su superficie, y cuando esta capa mide más de 2 centímetros, en adultos uno debe sospechar una malignización de este tumor, ¿ya? Si bien el riesgo de malignización es bastante bajo, ¿ya? En las formas múltiples, como la exostosis hereditaria múltiple, el riesgo suele ser más alto, puede llegar hasta un 5% aproximadamente. Podemos ver la imagen característica, como decíamos, puede ser sesilia o pedicular, y en general una de las características es que podemos ver que la metáfisis se continúa hacia el tumor. En general la imagen es diagnóstica, y muchas veces no es necesario hacer algún procedimiento extra o mayor estudio en pacientes que son más bien asintomáticos, ¿ya? Cambia el caso cuando presentan lesiones dolorosas o múltiples, que el manejo ya debe ser un poco más activo, ¿ya? Sobre todo en casos múltiples donde debe haber más que nada un seguimiento para ir evaluando crecimiento, no debiese crecer más allá de la madurez esquelética, eh, y para ver presentación de dolor. En los casos que duela, que hay alguna sospecha o que duela eh, asociada a un crecimiento en adulto o por irritación de partes blandas por su localización, la indicación es una resección quirúrgica. Los encondromas son otro tipo de tumor intraóseo bastante frecuente dentro de los tumores benignos, eh, que también pertenece al grupo del tumores cartilaginosos. En estos hay un crecimiento de cartílago hialino dentro del canal medular,
Frecuentemente se presentan como un hallazgo entre la segunda y la cuarta década de la vida. Pueden tener unas presentaciones como lesiones únicas o asociado a síndromes como pueden ser la enfermedad de Oliver y el síndrome de Maffucci, en este último asociado a hemangioma o linfangioma. En general, más de la mitad de las lesiones se presentan en dedos pequeños, en las falanges de las manos y los pies, y luego otros sitios comunes pueden ser las metáfisis del húmero proximal y fémur distal. En general se producen nódulos de cartílago y lo que uno puede ver en la imagen en radiografía, puede ver eh, estas imágenes de calcificaciones que se pueden ser agrupadas en anillos, en arcos o amorfas, como en popcorn que se llama, ¿ya? Que eso son características de patrones cartilaginosos. Estas lesiones, cuando son evaluadas en resonancia, pueden verse hiperintensas, más que nada por secuencia sensible a líquido. Debemos sospechar malignidad cuando estas lesiones presentan erosión de la cortical del endostio, presentan abombamiento, cuando tienen un aumento de la radiolucidez, un crecimiento rápido o que presentan masa de parte blanda. En esos casos ya puede haber una transformación sarcomatosa o un condrosarcoma. En general, estas lesiones solamente se le hace un seguimiento radiológico, y en pacientes sintomáticos o que uno sospeche a veces un tumor de bajo grado em, o con dolor, puede estar indicado la resección intralesional, más el uso de algún tipo de adyuvancia, eh, como la electrocoagulación, fenol, y asociado al relleno que puede ser con cemento o injerto óseo. El condroblastoma es un tumor cartilaginoso que se presenta en la epífisis o apófisis de los huesos largos, presente dentro de las dos primeras décadas de la vida. En general, puede tener presente o presentarse con un dolor epificiario o articular. En general, los pacientes pueden debutar por un dolor en alguna articulación y que puede estar asociado también a cierto grado de inflamación o derrame. En general se caracteriza en las imágenes por ser una lesión radiolúcida, excéntrica y puede tener borde esclerótico. El tratamiento en estos casos en general es el curetaje más ayudancia, puede requerir el uso de injerto o cemento, y dependiendo del caso, de acuerdo al compromiso por su cercanía con la articulación, necesitan algún método de osteosíntesis, taca, tornillo que esté asociado. También en lugares más difíciles puede ser una alternativa el uso de ablación por radiofrecuencia. En general se habla de que tienen una recurrencia no despreciable entre un 13 a un 20%. La displasia fibrosa corresponde a la alteración, del desarrollo óseo de un hueso, donde este se reemplaza el tejido óseo por tejido fibroso. Puede ser monoestótica cuando compromete solo un hueso o poliestótica cuando más huesos, siendo la primera hasta un 70% de las veces. En general es típico que tenga su presentación en el fémur y que esto, a través de microfracturas con el tiempo, puede provocar una deformidad característica, como podemos ver en la imagen de más a la izquierda, que es la deformidad en callado de pastor. En general, se visualiza como una imagen radiolúcida, bien definida, y que presenta la visión como vidrio esmerilado. En general, las lesiones poliestóticas pueden ser más agresivas con mayor deformidad. El tratamiento quirúrgico en estas lesiones en general se reserva para la corrección de deformidad o la prevención de fracturas cuando la lesión es muy comprometedora del hueso.
En esos casos se realiza alguna fijación profiláctica. Eh, si bien estas lesiones pueden progresar hasta un sarcoma, tienen riesgo de malignización, esto igual es bastante raro. El fibroma nosificante es un tumor fibroso presente en general las 2 primeras décadas de la vida, donde de acuerdo al tamaño, cuando son menores a 2,5 o 3 centímetros, son llamados un defecto fibroso cortical. Eh, Puede estar presente con lesiones únicas o en lesiones múltiples sindromáticas, como puede ser el síndrome de Jaffe-Campanachi. En general, dentro de las localizaciones más frecuentes, está el fémur distal, la tibia proximal y la tibia distal. Se caracteriza en general por ser lesiones metaficiarias, perdón, excéntricas, con unos bordes escleróticos bien definidos y una apariencia multilobulada, como podemos ver en la imagen. Em, Cuando presentan tumores muy grandes, cuando comprometen gran parte del diámetro del hueso, pueden ser dolorosos, y se puede plantear el tratamiento quirúrgico para evitar la fractura. También pueden presentarse en algunos casos, por lo mismo como hallazgo frente a fractura en hueso patológico. En general son tumores que su evolución natural, eh, luego de la madurez ósea, es la calcificación y regresión, por lo que en general solo deben ser observados. La histocitosis de Langerhans es una enfermedad que se provoca por la proliferación de histocitos, donde se produce una lesión llamada granuloma eosinófilo. Está presente fundamentalmente durante la primera década de la vida, y generalmente son lesiones solitarias. Eh, Existen, eso sí, formas donde hay una afectación de otros órganos, y con lesiones múltiples. ¿Ya? En general tiene una preferencia por los huesos planos, huesos largos y y los cuerpos vertebrales. Eh, a la visualización en radiografía, en imágenes, se visualizan como lesiones líticas, que pueden ser bien o mal definidas, en algunos casos son múltiples o únicas. Pueden presentar un patrón más bien permeativo, como podemos ver en la imagen, en la segunda de izquierda a derecha, en ese húmero distal, eh, y que en el fondo se le llama un gran simulador, porque las imágenes pueden simular eh, lesiones más agresivas como un sarcoma de Ewing, o infección. También pueden dar síntomas como fiebre, elevación de parámetros inflamatorios. Eh, en el caso de la columna, da una imagen característica y una vértebra plana, que puede regresar después en cierta medida, y donde se respetan los discos intervertebrales. Eso hay que tener cuidado, sí, porque cuando hay mucha afectación de varios segmentos, esto puede producir alguna deformidad en el eje sagital o coronal. Em, el tratamiento en general es con curetaje e injerto, o también uno puede, cuando hace una biopsia, tomar una muestra y hacer una inyección con corticoides locales, que también se ha visto que ha tenido una buena respuesta. Como es un gran simulador, en general también son lesiones que van a biopsia, y también no olvidar la toma de cultivo, porque es parte del diagnóstico diferencial. El quiste óseo simple es una de las llamadas lesiones pseudotumorales. En general es de origen más bien desconocido. Está presente frecuentemente dentro de la primera y segunda década de la vida. Suelen ser asintomáticas, y en el caso de las que se hacen sintomáticas, el 70% es por una fractura en hueso patológico.
En la radiografía se ve como lesiones metafisiarias radiolúcidas, en general unicameral, que su volumen adelgaza y abomba la cortical ósea. Y en los casos que tenemos fractura, se ve el signo de la hoja caída, eh, donde podemos ver fragmentos de la cortical ósea que están como flotando dentro del líquido que presenta dentro de este tumor, que es un tumor, un líquido bastante parecido al líquido sinovial. En general, las lesiones pequeñas, que sin riesgo de fractura, solamente se puede hacer un seguimiento, pueden tender a regresar en forma espontánea. Y en los casos sintomáticos, esto se puede realizar una ventana ósea, hacer un aspirado percutáneo, más la inyección de metilprednisolona o hacer un curetaje más relleno con cemento o con injerto óseo. El quiste neurismático, también una neoplasia benigna quística, eh, la mayoría se presenta durante la segunda década de la vida. En general pueden producir un dolor, aumento de volumen ocasional, y son lesiones que son localmente agresivas. Eh, Estas lesiones pueden verse bastante similares en imágenes al osteosarcoma telangiectásico, así que debe estar dentro de nuestro diferencial. Su ubicación en general metafisiodeficiaria, y preferentemente en húmero, en fémur y en tibia. En general se caracteriza por ser unas lesiones excéntricas metafisiodeficiarias, donde presenta un adelgazamiento y abomba la cortical, donde se ven lesiones multilobuladas, lo que es característico cuando uno evalúa esta imagen en una resonancia magnética. Es la imagen como vemos la derecha, donde se ven niveles líquido-líquido. El tratamiento de estas lesiones, obviamente luego de la confirmación diagnóstica, es con el curetaje más la antibiótica para evitar la recurrencia y el uso de injerto óseo o cemento. En las lesiones que tienen localizaciones difíciles, esqueleto axial o que son poco accesibles, puede usarse en forma alternativa la embolización o la escleroterapia. Y son tumores que presentan una recurrencia estimada entre un 5 y un 30%. Y finalmente, entre los tumores que vamos a ver benignos más frecuentes, está el tumor de células gigantes, que más bien es un tumor intermedio, ya que es un tumor que es localmente agresivo y que igual tiene la capacidad de dar metástasis, sobre todo pulmonares, la cual se presenta entre el 1 y el 9%, más cercano al 3%. En general son lesiones que aparecen entre personas entre unos 20 y 40 años. Son lesiones metafisiarias, epifisiarias, y suelen aparecer alrededor de la rodilla, en el fémur distal, tibia proximal, y también en el radio distal. En general pueden presentarse como un dolor localizado, con limitación del movimiento por dolor y con su cercanía a la articulación y su eh, reacción inflamatoria, pueden provocar sinovitis, un síntoma articular. Em, a la evaluación de radiografía se evidencia en general con lesiones líticas, que es más bien excéntrica y geográfica. Eh, Puede tener esclerosis general en los bordes, puede tener bien definido, a veces no siempre es así, y puede tener masa de partes blandas, ¿ya? De acuerdo, hay clasificación específica de acuerdo a su crecimiento, compromiso de partes blandas, compromiso de las corticales, y que eso nos orienta un poco al tratamiento, que es la clasificación de Campanella.
En cuanto al tratamiento, en general en las lesiones más leves, puede ser el curetaje, en el cual en general se le asocia algún tipo de ayudancia, puede ser un fresado de alta velocidad, el uso de electrocoagulación, y esto es para evitar la recidiva que puede ser hasta un 30 o 50% en caso de no utilizarse. Y en general se utiliza algún tipo de soporte estructural con injerto o cemento, como podemos ver en la radiografía de abajo a la derecha. Un paciente que se le realizó un curetaje, la lesión original está a la izquierda, y que se usó cemento como injerto estructural. En los casos más agresivos, donde ya hay compromiso de parte blanda, gran destrucción cortical, se realiza la resección del segmento y se puede hacer una reconstrucción con prótesis de resección tumoral. Hay ciertos casos donde puede utilizarse el bifosfonato o tratamiento con denosumab, que actúa a nivel del ranligando y interfiere con la actividad osteoclástica y puede de alguna forma frenar o disminuir la actividad de este tumor, y que eso nos ayuda para tener una mejor o más fácil resección en tumores muy agresivos. A modo de conclusiones, los tumores benignos son una variedad amplia de patología, de distinta etiología, y que en general son lesiones de bajo riesgo. Hay algunos tipos de lesiones que son bastante características y que la cual la radiografía nos permite diagnosticarla en gran medida, y con lo cual podemos solamente optar para el seguimiento. Em, Sin embargo, hay lesiones que pueden ser localmente agresivas, que provocan dolor, algunas que provocan fractura en hueso patológico, o que algunas que pueden poner en riesgo la funcionalidad y vida del paciente. Es importante reconocer algunas características de malignidad para poder sospecharla, diagnosticarla a tiempo y tener un tratamiento oportuno. Muchas gracias por su atención.